Amén. Hechos capítulo 2 y versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Por qué no colocas tu Biblia abajo? Vamos a hacer una oración, que el Señor nos hable en esta noche. Sé que Dios va a hacer algo sobrenatural. Amén. Sé que Dios va a alentar nuestro corazón el día de hoy. Y quiero que oremos al Señor todos juntos. Señor Jesús, te rogamos, Padre, que tu presencia descienda sobre este lugar. Señor, te doy gracias por cada persona, mi Dios, que ha tomado de su tiempo para venir, Señor, a conectarse contigo. Señor, hoy más que nunca, Señor, deseamos de algo glorioso que se derrame sobre este lugar, Señor. Muéstranos, Señor, lo que tienes que revelarnos a nosotros. Revélanos, Señor, cosas grandiosas, hermosas, sobrenaturales, Señor, que tu palabra penetre, haga un cambio glorioso, haga algo sobrenatural. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Di conmigo: en el nombre de Jesús. Aplaude fuerte la presencia del Señor. Aleluya. Puedes colocarte cómodo. Y en esta noche quiero hablar sobre perseverando. El domingo estuvimos profundizando y hablando sobre el fruto del Espíritu. Amén. Y hablamos sobre cómo la carne no tiene frutos, sino que tiene obras. La carne no es el fruto de la carne, pero son las obras de la carne. Y de que la carne solamente trae acciones que demuestran la forma pecaminosa del ser humano. Pero que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, hay un fruto que empieza a crearse por dentro, en el cual hablamos que ese fruto, no los frutos, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hablamos sobre cómo todas estas cosas en conjunto crean el fruto del Espíritu Santo de Dios. Pero que la carne, por ende, tiene una tendencia a hacer lo malo. Y hablamos sobre el hecho de que mostraba el que había adulterio, fornicación, y había matanzas, pero también habían celos, iras, contiendas. Y hablaba sobre muchos aspectos que comienzan con uno de nuestros miembros más pequeños, y es nuestra lengua. Y hablamos sobre que la lengua es una de las cosas que produce una de las mayores abominaciones. Y puedes, dice la palabra, con la misma lengua que bendices a Dios, maldices a tu hermano, sabiendo que es a semejanza de Dios. De tal manera que es uno de los miembros del cuerpo que puede bendecir y maldecir en un solo segundo, puede cambiar en un solo instante. Pero es ahí a donde se demuestra que una persona no tiene el fruto del Espíritu Santo de Dios.
que puede fingir tenerlo, ¿verdad? Y hablamos sobre estar pegados a la vid y que sobre que hay personas que se ven como ramas pegadas a la vid, mas sin embargo no crean frutos, son solamente flores. Tú ves la flor y dices, ya casi viene el fruto, pero ves, son flores. Y dijimos que hay personas que les gusta comerse en las flores, que le dices, wow, cómo estás de bien, cómo estás avanzando, y después de eso sale con que estaba haciendo otras cosas que no debía. Pero solamente la flor o la apariencia de fruto no es suficiente para clasificar que tú tienes el fruto del Espíritu Santo de Dios. No puedes decir que tienes el fruto del Espíritu Santo de Dios si no amas a tu hermano. Amén. No puedes decir que tienes el fruto del Espíritu Santo de Dios si no tienes el gozo de la salvación. Amén. Porque la palabra ahí gozo es entonces chará, y esa palabra en el griego clasifica a alguien que tiene un gozo absoluto por el simple hecho de que se le impartió gracia para ser salvo. No es de que estés todo el tiempo con una sonrisa de oreja a oreja, es de que tú tienes un gozo por dentro de que a pesar de lo que pase, sé que soy salvo. De que sé que a pesar de que esté pasando por dificultades, tengo la esperanza gloriosa que sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Y esa palabra es gozo, la misma palabra paciencia, de que si alguien viene de ti y te pregunta 50,000 veces la misma pregunta, no le vas a decir a la segunda vez que te pregunte, decir, ¿por qué me estás preguntando lo mismo? No, es una persona paciente. O que no andas condenando a las personas porque de pronto no están de acuerdo a lo que tú te imaginas que la santidad se supone que sea. Porque una de las cualidades para poder ser pastor es ser paciente, porque te imaginas que cada vez que tú cometas un error o cada vez como que no estás haciendo las cosas incorrectas, yo empiece a maldecirte y empieza a decirte qué es lo que está pasando y a enojarme contigo, a decirte que por qué. Y una de las cualidades de un buen cristiano es ser paciente. Paciencia, o si no, que alguien, hermano Sharon, no es nada en contra tuya, pero si alguien viene y en el carro como que te provoca y inmediatamente tú estás como que mirando a ver y eres un poco agresivo de pronto al hacerlo, no estás como, tienes que ser paciente, amén. Tienes que ser paciente, y es una de las cualidades buenas que tiene un buen cristiano, amén, ser esa palabra, esa forma paciente, amén, porque es como provocamos en la otra persona un cambio. Porque si en nosotros ocurre esta paciencia, las personas van a decir, wow, cómo esta persona, sabiendo que está pasando por esto, aún tiene esa paciencia, aún tiene el amor, aún tiene el gozo, aún tiene todas las cualidades de un buen cristiano, sabiendo que está pasando por todo esto. ¿Verdad? Te conviertes en un testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Te conviertes en un testimonio vivo que Dios está haciendo algo en el interior del ser humano, y está diciendo como si esa persona está pasando por lo mismo que yo, y aún así tiene el amor para brindar, aún así tiene la paz de Dios, aún así tiene el gozo, aún así tiene esta paciencia, sabiendo que está pasando por lo mismo que yo. Y es por eso de que tener el fruto del Espíritu Santo te separa y te pone a un lado de las ramas secas. Porque las ramas secas, la Biblia dice también de que las ramas secas en Juan capítulo 15, de que entonces Dios las corta y son echadas en el fuego. Y es así como puedes saber la diferencia
entre una persona que está caminando por medio del Espíritu y una persona que es una rama seca, que simplemente a veces echa flores, a veces no, a veces solamente está ahí estática, no está produciendo fruto, y la Biblia dice que Él la corta y la echa en el fuego. Pero ¿por qué estoy trayendo esto a alusión? Es que en Hechos capítulo 2 hay un momento glorioso, y es el momento del día del Pentecostés. Y este momento es uno de los momentos más anhelados, porque después de que Jesús, antes de que Jesús ascienda, le dice: mire, me van a esperar en Jerusalén, y me van a esperar en el mismo aposento alto a donde nosotros partimos el pan y a donde bebimos el vino, diciendo que ahora este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. Y en el mismo aposento alto en el que hicimos ese momento, en el que nosotros estábamos teniendo comunión, en ese mismo lugar voy a descender mi espíritu sobre ustedes. Y en ese mismo lugar es entonces donde cae el fuego del Espíritu Santo de Dios, y a donde las personas empiezan a hablar en otras lenguas. Y es en este momento glorioso donde ellos estaban esperando y esperando y esperando y esperando que llegue este momento glorioso, un momento sublime en donde llega el Espíritu Santo de Dios, y a donde sienten este gran poder y esta gran autoridad, y a donde derrama el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, y empiezan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hace que ellos hablaren. Y de un momento a otro ellos sienten lo que Jesús les estaba diciendo, que le voy a enviar a mi consolador, de que de pronto yo no voy a estar con ustedes, de pronto no voy a caminar con ustedes, pero lo que yo voy a mandar sobre ustedes es mi espíritu que viene de lo más profundo. Y una cosa es caminar con Dios, y otra cosa es que Dios entre en el interior de nosotros. Porque si las personas se sienten protegidas teniendo un amuleto de la cruz, o teniendo un amuleto que diga Jesús, o teniendo algo puesto que les digan: bueno, si tengo esto puesto, entonces sé que Dios está alrededor mío. Cuánto más siente el ser humano cuando el Espíritu Santo de Dios entra en el interior. Y el interior, cuando Dios entra, es ahí donde te sientes seguro, es ahí donde te sientes que la presencia de Dios no solamente está enseguida tuya, pero está dentro de ti, y de un momento a otro sientes el refrigerio del Espíritu Santo de Dios. Es una de las experiencias más hermosas, es uno de los momentos más sublimes. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que un Dios tan grande cabe en lo más profundo de mí? ¿Cómo es que un Dios tan glorioso se place en entrar en el corazón del ser humano? Y es este momento que es glorioso, y estos 120 que estaban ahí, algo glorioso y algo sublime. Lo más tremendo es de que se les aparece a muchas personas, se les aparece a bastantes personas. Dios hizo tantos milagros, tantas proezas. Dios hizo que cuando Él estaba aquí en esta tierra, Jesús sana y Jesús liberta, y Jesús hace tantos milagros. Pero los que esperan en el aposento alto son solamente 120. Y a veces en nuestra vida podemos ser impactados por Dios. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia, sienten el impacto, pero no regresan? ¿Cuántas personas vienen, sienten el impacto de Dios, pero como que nada pasa más de ahí? Porque hay unas cosas que sentimos. Una cosa es el impacto que Dios hace en nuestras vidas, y lo otro es lo que pasa después de que Dios hace el impacto en nuestras vidas. Una cosa es de que Dios te sane, otra cosa es de que tú te mantengas salvo.
Porque una cosa, la Biblia dice, cuando venía donde él los sanaba y le dice: tu fe te ha salvado. Porque una cosa es de que Dios te quiera sanar, te quiera dar una experiencia gloriosa con él. Pero la experiencia más grande que tiene el ser humano no es de que lo salve de una cojera, no es de que lo salve de una ceguera, no es de que lo sane de la lepra, es de que la persona sea salva. Porque puedes ir al cielo cojo, puedes ir al cielo manco, pero podrás ir al cielo. Pero ¿de qué te vale ser sano y ir al infierno? De tal manera que Dios dice: lo mejor que te puedo dar es la salvación. Y eso es algo que tienes que guardar lo más preciado, porque muchas personas se aferran a las experiencias que tienen con Dios, pero son momentos gloriosos, pero son momentos grandiosos, son momentos que sí debes de apreciar. Pero después de lo milagroso, después de todas las cosas que Dios hace en tu vida, de todas formas hay una vida que tienes que vivir. Después de que sales de las aguas del bautismo, después de que recibas el Espíritu Santo de Dios, de todas formas tienes que salir de esas cuatro paredes y vivir una vida normal, vivir una vida común y corriente. Y es en la vida normal y común y corriente que las personas se les olvida de que deben de cuidar el fruto del Espíritu Santo. La Biblia lo habla como las zorras pequeñas. Son esas cosas pequeñas, son esos animales pequeños que se comen el fruto del viñero. Y hay veces donde de pronto dicen: no, pero es que no son cosas grandes, es que yo no adultero, fornico, yo no robo, yo no mato. Pero Dios dice: pero no has perdonado a tu hermano. Y son esas cosas pequeñas que se empiezan a comer el fruto. Y son esa vida que vives diariamente, que demuestran que tú estás en alineamiento con Dios. Porque Dios le dio de comer a los 5,000, pero en el aposento alto solamente habían 120. Dios le dio tantos milagros, tantas proezas. Son innumerables las personas que Dios liberó, que Dios sanó, que ni siquiera habrían suficiente espacio para poder colocar todo lo que Dios hizo. Pero solamente habían 120 esperando algo más grande de Dios. Y lo que te quiero compartir hoy es de que no te sientas como que lo único que Dios tiene para ti es un buen milagro. No sientas que lo único que Dios te puede ofrecer es un buen milagro. Porque Dios, más que un buen milagro que quiera hacer en tu vida, quiere que su Espíritu Santo repose dentro de ti. Porque un milagro es un momento hermoso, un momento para recordar, un momento para aplaudir. Pero que el Espíritu Santo de Dios viva dentro de ti es lo que te va a mantener en el día a día. Porque tú puedes que estés normal viviendo, pero si alguien te hace algo, te saca la ira, tú no le vas a decir: mira, Jesús me sanó de este dedo, no me molestes. Si un hermano te apuñala por la espalda, tú no le vas a decir: hermano, recuerde que Dios me sanó. No, tú no puedes poner al frente un milagro que Dios hace. No, tú colocas al frente el fruto del Espíritu Santo de Dios que tienes por dentro. Esa es la gran diferencia. Y hay personas que creen que van a ir al cielo solamente porque Dios hizo un milagro en sus vidas. Y Dios se complace en hacer el milagro, pero está diciendo: más que un milagro, quiero reposar en tu vida y producir fruto. Más que lo que yo pueda hacer en tu vida, milagrosamente quiero que el fruto en ti produzca unas buenas obras. Porque el fruto del Espíritu Santo de Dios
es lo que nos acompaña, es lo que nos lleva en el día a día. Y estoy trayendo en esto, en la palabra perseverando, porque Dios los llena con su Espíritu Santo. Después Pablo se coloca de pie y a frente de ellos les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y les hablaba sobre esto, y en ese día se bautizaron 3,000 personas. Y si nos regocijamos con 2, imagínate con 3,000. Amén. Pero es lo que yo hablaba en el inicio, de que el Espíritu Santo de Dios debe de producir que las personas nos vean y les dé la curiosidad. ¿Por qué eres diferente? Porque cuando ellos hablaban en otras lenguas, todas las personas se maravillaban y escuchaban su propia lengua, y se acercaron estando curiosos, diciendo: ¿será que están ebrios? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? El Espíritu Santo de Dios en nosotros debe producir una curiosidad, que tú te ves diferente, que tú no hablas igual que los demás. Tú no te comportas igual a los demás. Tú no te vistes igual a los demás. Tú no te manejas igual a los demás. Hay una curiosidad en el ser humano cuando te ven. Pero cuando pasas por desapercibido, tienes que mirar qué es lo que de pronto estoy haciendo mal. Porque si el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, eres una luz en medio de las tinieblas. De donde hay solamente oscuridad, y de un momento a otro hay una luz, todo el mundo tiene que darse cuenta que estás ahí. Porque cuando llegas, de un momento a otro hay paz, de un momento a otro hay gozo, hay felicidad, de un momento a otro hay algo diferente. Como que cuando a ti no te ha pasado que cuando tú estás trabajando en algún lugar y tú de pronto no vas ese día porque estás enfermo, porque pasó algo, y regresas y todo el mundo dice: mira, ayer esto fue un caos. Ayer pasaron miles de cosas. Wow, ayer mira, pasó esto. No te vayas tanto, porque cada vez que te vas hay un caos, pasa algo. Estamos tristes, estamos deprimidos, pasa esto, pasa lo otro. Y es porque tu simple presencia ahí hace un cambio, porque la gloria de Dios está dentro de ti. De tal manera que cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, hay una curiosidad de las personas. ¿Qué tienes diferente? ¿Qué es lo que te hace a ti especial? ¿Qué es lo que el hecho que todo como que el jefe tiene como que está enojado con todo el mundo, pero a ti como que te trata diferente, como que qué es lo que está pasando? Y a mí me pasó eso hace 2 días, porque estamos pasando por un momento tan estresante, y simplemente resolví algo, y era esos elogios y esos, yo como que, pero normal, es parte de nuestra vida diaria, es normal lo que está pasando, pero las personas lo ven a uno como con un estándar diferente. Y en el mundo espiritual debes de conocer tu posición. En el mundo espiritual los demonios conocen tu posición espiritual. Los demonios conocen que tú eres hijo de Dios. Los demonios conocen que tú estás en una altura mucho más elevada que ellos y el resto del mundo. Pero el enemigo te hará creer a ti que tú eres basura, que tú eres igual que todo el mundo. Y si tan solo te convence de eso, tú mismo te echas al piso. Los demonios saben que Él es uno. Los demonios saben todas estas cosas porque ellos estuvieron al frente de la presencia de Dios. Los demonios, los ángeles caídos, que Lucifer conoce la gloria de Dios. Conoce qué es la gloria de Dios. Por eso cuando te ve a ti dice: hay algo dentro de ti. Yo reconozco lo que hay dentro de ti. Es la gloria de Dios.
Reconozco que dentro de ti hay algo mucho más grande. Y quiero alentar el día de hoy a alguien. Tú eres real sacerdocio. Tú eres linaje escogido. Tú eres nación santa. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Dios te compró. Dios te creó. Pecaron y dijo: tengo que ir a retomar lo que es mío. Y la única forma de hacer eso es pagar un precio costoso, que es con mi sangre. O sea que tú eres adquirido por Él. Tú eres tomado por Él. De tal manera que tienes un estatus especial. Y ahí venimos a este texto de hoy porque de todas formas ese momento glorioso de los Hechos, de Hechos capítulo 2, y muchas personas se quedan ahí y hablan de este avivamiento y todo eso es demasiado bonito, pero hay personas que se quieren quedar en Hechos 2:38. Hay personas que quieren mantenerse estáticos en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero hay personas que no se salen de ese versículo, porque saben cómo arrepentirse y por eso pecan y después arrepiéntase. Saben cómo bautizarse porque ya lo hicieron y saben muy bien cómo hablar en otras lenguas. Pero fuera de Hechos 2:38 y después 39:40 empieza el verso 41, 42, 43 al 47, que se llama la palabra perseverando. Porque sí hubo una experiencia gloriosa, ¿verdad? Sí hubo un momento grandioso y es algo que todo ser humano debe experimentar. Pero la palabra perseverar es una palabra que es la que te lleva al cielo. Porque la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, la experiencia de ser bautizado, la experiencia de sentirte que tú estabas muerto en tus delitos y pecados y te puedes arrepentir delante de Dios y que tus pecados sean perdonados y que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre ti, es muy hermoso y es muy glorioso. Pero al fin y al cabo, lo que te lleva al cielo es perseverar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No es el que sepa hablar en lenguas muy bonito, no el que se bautice y ya, porque muchas personas que dicen: bueno, ya, si te bautizas puedes ir a hacer lo que tú quieras, pero tú ya te bautizaste, ya todo está hecho. Y muchas iglesias inclusive tienen una piscina grandísima y se auto bautizan ellos mismos. Se tiran en esa piscina y se chapucean y ya ahí están bautizados y sigan pues pecando. Le decía a mi esposa eso el otro día: el bautismo es lo único. Quiero que cojan el bautismo es lo único que requieres de una intervención humana para poder realizarlo. Tú te puedes arrepentir, tú puedes decir: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, y puedes estar solo en tu casa y Dios te llena de su Espíritu Santo. Pero nadie se puede bautizar a sí mismo. Nadie. Tú no le puedes decir: bueno, me bautizo en el nombre de Jesús. No, tú no puedes hacer eso. Necesitas una intervención de un pastor o ministro para poder hacerlo. Es la única cosa que necesitas, una intervención humana para habilitar algo en el Espíritu, ¿verdad?
Porque Dios no te puede decir, te bautizo en mi nombre y derrama de arriba agua del cielo y te bautiza. No, él no hace eso. No hay ninguna escritura bíblica que respalde eso. Siempre decían, y los bautizaron en el nombre de Jesús. Y se hicieron ellos bautizar, y entonces el apóstol los bautizaba, el discípulo los bautizaba y los bautizaba. Y es una intervención humana que habilita algo espiritual a donde la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Amén. Pero Hechos 2:38 es muy hermoso, pero hay personas que no se salen de ahí. Pero lo que nosotros debemos de aprender son varias cosas. Primero, de que esta iglesia y tu vida no se debe encerrar en un solo versículo. Nuestra iglesia no está basada en un solo versículo. Está basada en todo el concilio de Dios. No nos llamamos Hechos 2:38 de Orlando. Llamamos Centro Bíblico de Orlando. Es decir, que miramos todo el concilio de Dios para poder entonces reconocer esa revelación divina de Él. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que cuando nosotros si tenemos esa experiencia, si somos bautizados, nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo de Dios, sales por esas puertas, debes de seguir perseverando. Y la palabra de Dios dice en el versículo 42, porque del versículo 41 dice que se bautizaron como 3,000 personas. Aplaudimos eso, nos regocijamos por eso, y nos regocijamos cuando se bautizan personas. 5 bautizados en los últimos 2 meses. Eso es algo glorioso que Dios está permitiendo en nuestra iglesia. Amén. Pero el versículo 42, si lo podemos colocar, de Hechos 2 y versículo 42, lo vamos a leer. Hechos 2 y versículo capítulo 2 y versículo 42, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ahí va a este punto que quiero inicializar esta parte. No, tampoco me va a extender mucho, pero quiero que te lleves esto. Primero, ellos se perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de tal manera que los apóstoles estaban firmes sobre una doctrina. Ellos no estaban simplemente, mira, recibe el Espíritu Santo, te bautizo, te bautizo, te bautizo, te bautizo, te bautizo, recibe el Espíritu Santo y chao, chao, chao. No, ellos también, además de promover el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús, la llenura del Espíritu Santo de Dios, también impartían el hecho que debes de vivir con una doctrina, que debes de tener una doctrina establecida sobre ti mismo. Que sí es muy bonito el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, pero que si no tienes una doctrina, estás tú afirmado sobre la arena. Pero cuando tienes una doctrina, construyes una casa sobre la roca que es Cristo. Y este mundo van a haber profetas falsos, van a haber doctrinas raras, pero tú tienes que tener muy claro en qué estás basado tú, en qué está basada tu doctrina. Porque si no, te van a tratar de confundir. ¿Tú has intentado explicar en lo que crees a alguien? Y te enredas más hasta no poder más. Basaban en la doctrina de que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, y que su nombre es Jesús, y de que creen en que bajo ese nombre toda rodilla se debe de doblar, de que no hay, y ya lo hemos hablado, de que la Biblia la leemos bajo el parámetro del primer versículo de la Biblia, de que en el principio creó Dios
no los dioses, no una multiplicidad de dioses, pero Dios, Elohim, Él creó todas las cosas de tal manera que nosotros leemos toda la Biblia con la base que hay un solo Dios, de tal manera que si alguien en algún momento te pregunta, ¿y tú qué crees? ¿Qué le vas a decir? Creemos en un solo Dios, y ese Dios que creó los cielos y la tierra me amó tanto para volverse carne y morir por mí, y que su nombre es Jesús, y que solamente hay una sola fe, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, y es en el nombre de Jesús. Esa es tu doctrina fundamental. Obviamente hay muchas profundidades a ello, pero esa es la doctrina fundamental. Y lo que sea que se desvíe de ahí, ya tú sabes que no es la roca por la cual tu casa está cimentada. Pero tú estás cimentado sobre que hay un solo Dios. Vino a esta tierra, murió por mis pecados, fue santo, no se halló culpa en él, y su nombre es Jesús. Y que todo lo que hagáis lo hacemos en el nombre de Jesús. De tal manera que si todo lo que hacemos, dice la Biblia, lo hacemos en su nombre, también entonces en su nombre nos bautizamos y creemos en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Creemos que este Dios no es solamente un Dios abstracto, pero es un Dios que vive dentro de nosotros. No es un Dios abstracto, no, que vive dentro de nosotros, de tal manera que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y era esa doctrina del Evangelio del Señor Jesús. Después dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. De tal manera, la segunda punto ahí es, continuaban en la comunión, o perseveraban en la comunión unos con otros. Amén. Vamos a leerlo en Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 22. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen que nos parece menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. De tal manera que en el cuerpo hay muchos miembros, de tal manera que ellos mantenían en la comunión de que no son personas solitarias, de que no son personas solas, de que no simplemente vienes y dices, no, pues yo vine acá solo, voy a seguir solo y me voy para la casa solo y todo voy a hacerlo solo. No, de que sí hay un compañerismo, sí hay una comunión entre los hermanos que es importante. De que es importante que tengas que seas parte del cuerpo de Cristo. La Biblia lo habla, de que es más difícil de que el diablo venga a tentarte a ti, tú siendo parte del cuerpo de Cristo, teniendo a alguien para apoyarte, teniendo comunicación con los hermanos a tu alrededor, teniendo comunicación con tu pastor, teniendo comunicación y ser parte de un cuerpo de Cristo. Es más difícil que caigas en tentación. Pero por eso las ovejas andan en manadas, andan junticas. Pero el lobo mira a ver qué ovejita se distrae por ahí mirando para los laditos, y las ovejas siguen adelante, y el lobo viene y se come esa pobre ovejita que por distraída. De tal manera que si el cuerpo de Cristo está avanzando, tú debes de avanzar también con el cuerpo de Cristo.
No te debes de quedar atrás pensando y mirando a ver y cuestionando todo esto. No, cuando la predicación viene sobre ti y escucha la voz de Dios y toda la iglesia escucha la voz de Dios, la iglesia avanza semana tras semana, semana tras semana, según la revelación que Dios trae a la iglesia. De tal manera, por eso es importante asistir a todos los servicios. Porque nunca te ha pasado que tú no vienes una semana a la iglesia y como que todo el mundo como que está en una posición diferente. Ahora todo el mundo está como que avanzando más y como si te hubieras perdido y llegas como perdido, como que tengo que buscar otra vez como mi flow, ¿verdad? Como que tengo que buscar otra vez. No sé tú, pero a mí sí me pasa. Si me pierdo un servicio, yo llego como perdido. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios llega, la palabra de Dios construye al ser humano. De tal manera que si uno no asiste a un servicio, pero la palabra de Dios vino sobre la iglesia avanza según la palabra que Dios está trayendo a la iglesia y avanza un pasito. Pero cuando llegas, tú crees que la iglesia está en el mismo lugar a donde tú la dejaste la última vez que viniste, pero la iglesia avanzó. Y es por eso es importante venir a los servicios. ¿Por qué? Porque o si no te vuelves esas ovejas que están distraídas y viene el lobo y ¡pum! Entonces, mientras estás pensando, ¿será que esta palabra es para mí? ¿Será que esta palabra no es para mí? ¿Será que sí? ¿Será que sí respondo a la palabra? El resto de la iglesia avanza de acuerdo a la palabra dada y te vuelves en esa ovejita distraída pensando, ¿será que esta palabra es para mí? ¿Será que no es para mí? Y llega el lobo y te atrapa. Y por eso es súper importante seguir en el fluir del Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante mantenerte en el fluir del Espíritu Santo de Dios, mantenerte conectado. Por eso es importante tu hermano y tu hermana. Por eso es importante mantenerte en comunión. Por eso es importante el cuerpo de Cristo. Eclesiastés 4:10, y quiero que veamos esto un momento. Eclesiastés 4:10. Y eso es súper importante porque estamos entrando a estas profundidades que Dios nos quiere hablar. Eclesiastés 4:10. Dice, desde el versículo 9 lo podemos leer: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Pero si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dice ahí, hay del solo. Tú no viniste al cuerpo de Cristo para aislarte. Tú viniste al cuerpo de Cristo para buscar personas que tienen la misma mentalidad, que van hacia la misma dirección, que aman al mismo Dios, que quieren las mismas cosas, el mismo impacto, la misma cosa. Y si tú encuentras amistades en el mundo, ¿cómo es que llegas a la iglesia? Y ahí sí te quieres volver aislado, como que yo no conozco a nadie, ahora sí yo no sé formar amigos, pero en el mundo eres amigo de Raimundo y todo el mundo. Pero en la iglesia de un momento a otro te vuelves como que ya ni siquiera sabes cómo hacer amigos. No. La Biblia dice que el que desea amigos, muéstrase también amigo, que tienes que mostrarte también amigable para que puedas también tener la comunión con tu hermano. Esto es importante porque la comunión los unos con los otros también nos ayuda a poder compartir nuestros testimonios. También nos ayuda para poder que cuando la persona está pasando por algo, tú le puedas compartir todo lo que Dios hizo en tu vida. Y por eso todos acá tenemos experiencias diferentes.
Todos acá venimos de partes diferentes, pasamos por situaciones diferentes, pero todos tuvimos el mismo impacto de Dios, y todos salimos de nuestra depresión, todos salimos de nuestro lugar oscuro, todos salimos de nuestra situación, y es lo que nos hace un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Y eso es extremadamente importante, porque la iglesia primitiva, tienes que saber de que la iglesia primitiva estaban siendo perseguidas, estaban en persecución tras persecución, y solamente se tenían a ellos mismos. O sea que las presiones externas los hizo juntarse en más para que fuesen más un solo cuerpo. Y te digo que de pronto el mundo no te está persiguiendo de la misma manera que estaban persiguiendo a la iglesia primitiva, pero sí el ataque del enemigo se hace más y más fuerte. Ahora sí tienes ataques frontales, ahora sí tienes ataques por el teléfono, ahora tienes ataques por redes sociales, ahora tienes ataques por el internet, ahora tienes otras diferentes presiones externas, pero sigues viviendo en un estado constante de ataque. Y lo que te debe de empujar es de crear comunión con tu hermano y con tu hermana. Porque si la iglesia primitiva tuvo todas las presiones externas y esas presiones los ayudaron a tener comunión consigo mismo, Dios a veces permite ciertas cosas para que tú no tengas más para dónde mirar que para tu hermano. No tengas más para dónde mirar que, bueno, yo tengo que buscar de Dios y buscar a mi hermano para que ore por mí. Tu hermano está a tu lado para fortalecerte y ayudarte a levantarte. El hermano que está a tu lado, Dios ha colocado para poder que sea tu ayuda, sea la persona que está orando por ti, te está instruyendo, te está ayudando. Pero una cosa es de que unas ovejas necesitan a un pastor, y es por eso que estamos aquí, para poder ayudarte en tu proceso. Por eso es importante la comunión unos con otros. Después dice en el partimiento del pan. De tal manera que también habla de que sí es importante esa comunión espiritual, pero que también puedes ver a tu hermano como una persona que puedes tener un momento fuera de la iglesia, que puedes salir a comerte un helado, a comerte, no sé, Popeye's Chicken, a comerte algo, no sé, comerte, no sé, empanadas, buñuelos, lo que sea que te guste. Porque hay veces que las personas buscan a la iglesia solamente cuando tienen problemas. Buscan a sus hermanos solamente cuando tienen situaciones difíciles. Y lo vuelven todo serio, que no solamente es acá cuando tengo que necesito a alguien que ore por mí, ahí sí busco a mi hermano, pero para irme a comer algo busco a alguien del mundo porque esos hermanos lo vuelven todo como demasiado serio. Pero no, la persona que está a tu lado, tu hermano, tu hermana, no solamente es la persona para ayudarte en tu proceso espiritual, pero también es la persona en la que puedes salir y partir el pan, que puedes salir también y tomarte un café, que te puede reír, que puedes sonreír. Amén. De tal manera que si tú tienes que mirar dentro de la iglesia personas que nunca te has relacionado. Sé que hoy estoy un poco más pastoreando, y eso es importante porque la iglesia somos un solo cuerpo, pero hay veces en donde la mano ni siquiera conoce esta otra mano, donde hay personas que vienen a la iglesia y ni siquiera se conocen con el resto de las otras personas, donde vienen y llegan visitas, personas, y ni siquiera reciben un saludo amigable de las otras personas. Pero una cosa es de que nuestra iglesia debe ser una iglesia llena de amor. Nuestra iglesia debe ser una iglesia llena de compasión.
Y nuestra iglesia debe ser una iglesia donde las personas se sientan cómodas, amadas, se sientan abrazadas. Amén. Nuestra iglesia debe ser un lugar a donde lo encuentren todo. Porque hay muchas personas que dicen, allá encuentro todas las cosas menos un amigo. Lo encuentro todo. Encuentro la palabra de Dios, encuentro a alguien que dice, estoy orando por ti, y encuentro esto, y encuentro lo otro, pero no encuentro a una persona amiga que pueda contarle todo lo que está pasando, que pueda confiar en esa persona. No, en la iglesia debe ser un lugar que le encuentres todo. Y por eso si no has sacado a alguien a comer, o de pronto me dice, mira, es que a mí nadie me invita a comer, a mí nadie me saca, a mí nadie, ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué tú no tomas la iniciativa para poder relacionarte con alguien? Eso sí, tienes que tener cuidado con tus conversaciones. Por acuérdate que en todo momento estás representando a Dios, representando a la iglesia y representándote a ti mismo como un hombre y una mujer de Dios. De tal manera que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, de tal manera que tienes que tener cuidado con lo que hablas. Recuérdate, cada palabra que dices tienes que filtrarla por: ¿represento a Dios correctamente con esta palabra? ¿Represento a mi iglesia correctamente con esta palabra? Y también me represento a mí mismo como hijo o como hija de Dios con esta palabra. Por eso es muy importante la comunión y el practicar hablar con las personas. Porque si no te vuelves antisocial y en la iglesia, pues alguien me preguntó esto el otro día: ¿qué pasa conmigo? Que nadie viene donde mí para poder hablarme. Y yo dije, no tienes nada de malo. Eres perfecto, eres hecho a semejanza de Dios. Pero ¿por qué nadie viene a donde mí? Y yo dije, ¿por qué tú no vas a donde las otras personas? ¿Por qué nadie viene a donde mí a saludarme? Y yo dije, ¿por qué tú no vas a saludar? Porque si tienes a un poco de personas antisociales, nunca se van a hablar. Pero toca que alguien inicialice la conversación, que alguien inicialice discutir algo importante, hablar algo importante. Y por eso es súper importante tener el partimiento de pan. Por eso la Biblia lo hace elusivo de que sí perseveraban en la doctrina, sí perseveraban en la comunión unos con otros, estar juntos como cuerpo de Cristo, pero también perseveraban en el partimiento del pan. También buscaban los espacios fuera de los dos servicios que nosotros tenemos para también salir y tener un momento fuera de estos momentos que tenemos acá dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y lo otro también es que perseveraban en la oración. Y esto es súper importante porque, como dijimos en el principio, más que una bonita experiencia, todo esto se trata de relación con Dios. Más que una bonita experiencia que tienes en el bautismo y en la llenura del Espíritu Santo, más que una hermosa experiencia que lo es tu relación con Dios. Y la relación con Dios solamente se puede construir con base a la oración. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. No significa que no trabajes, que no te bañes, que no comas porque estás orando. Cuando dicen amén. Pero sí significa que en todo tiempo estás con una comunicación constante con Dios. No significa que diga, hermano, no me he bañado en 5 días porque he estado orando. Hermano, yo no encuentro trabajo porque es que he estado orando, porque Dios me dio un trabajo. Y hermano, ha sometido una aplicación. No, hermano, he estado orando.
No, Dios lo que está tratando de decir por su palabra es: en todo momento ten comunicación conmigo. Porque cuando para la comunicación con Dios, el enemigo quiere empezar una comunicación contigo. Entonces tú la mantienes con Dios constantemente para no darle espacio al enemigo. No des espacio, no le brindes un solo segundo de tu espacio, de tu momento, de tu conversación con el enemigo. Por eso es tan importante que nuestra vida sea llena de una relación constante con Dios. Que nuestra vida sea llena constantemente de una conversación clara y abierta con Dios. Que de la misma manera como te gastas tus días, tus horas hablando con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, de la misma manera Dios también quiere tener una relación contigo, de que Él sea el centro de tu vida y de tus decisiones. Por eso es importante, y por eso ellos lo pusieron acá. Sí es bueno que te arrepientas, sí es bueno que tú te bautices, sí es bueno que recibas el Espíritu Santo, pero más que cualquier otra cosa, quiero que tengas una relación conmigo. Adán y Eva pecaron porque no mantuvieron en una relación constante con Dios. Dice la Biblia que después el Espíritu Santo de Dios vino, ¿verdad? Dios vino, es decir, que Dios no estaba con ellos ahí presente cuando ellos pecaron. No estaban con una comunicación abierta con Dios cuando ellos pecaron, sino que después se escondieron porque escucharon la voz de Dios, se escondieron y tuvieron miedo. De tal manera, si quieres saber cuál es la fórmula secreta para no caer en pecado y en tentación, mantén una comunicación con Dios. Mantén una comunicación constante con Dios, y es la manera que no caes en pecado. Es la manera más efectiva para poder hacerlo. Porque si cortas la comunicación, inmediatamente estás diciendo: bueno, diablo, puedo con mis propias fuerzas. Véngale pues. Hágale. Vamos a ver si soy fuerte. Y llega el enemigo con toda y te tumba y te arrastra y te revuelca. Y ahí sí está diciendo: Dios, ayúdame. Sé mi amparo y sé mi fortaleza. Sé mi pronto auxilio en la tribulación. No. Dios lo que quiere decir es de que antes de que tú recibas todo lo que el enemigo está esperando para darte, tú, si mantienes una comunicación constante con Dios, crea de que en ti haya un escudo alrededor tuyo. Es un escudo constante que vas a poder tener. Pero ellos mantenían y perseveraban en la oración. Después dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas para los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Lo otro es que perseveraban dándole honra y reverencia a Dios y a los apóstoles. Por eso es tan importante tú tener respeto y honra por Dios. El temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el principio de la sabiduría. Es lo primero que tienes que hacer. Y lo otro es el respeto y el honor al hombre de Dios. El respeto y el honor al pastor. El respeto y el honor a esa persona que Dios ha elegido para poder pastorearte. Es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque es la manera de que no caes en tentación, sino que mantienes todo el tiempo: Señor Jesús, bendice. Señor Jesús, ayuda. Bendice al pastor, ayuda al pastor. Y es la manera que mantienes honrando al pastor. Y dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había ese temor, esa reverencia al hombre de Dios,
a los apóstoles, a Dios. Había esa reverencia en ese estatus espiritual. Era importante. Y por eso es importante tener honra hacia el pastor, tener honra hacia tu cónyuge, hacia tu esposa, hacia tu esposo. Y si no tienes un esposo o una esposa, pues es momento de que sepas de que cuando esa persona venga, tienes que tenerle honra a esa persona. Por eso hay que, las mujeres tienen que respetar a sus maridos, pero también los hombres, amad a vuestras mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que tener honra hacia la familia. Hay que respetar la familia. La iglesia es una compilación de familias juntas, ¿verdad? La iglesia son muchas personas juntándose para crear un solo cuerpo, de tal manera que una iglesia fuerte es construida por familias fuertes. Si las familias están fuertes, si la manera que tienes a una iglesia fuerte, entonces toca respetar a la familia, toca mantener a la familia en oración, toca mantener a la familia en un estado de súplica por ellas. No debes de abandonar a tu familia, no, en la oración, no mantén esa oración constante por la familia. ¿Cuántos dicen amén? Y lo otro, honrar y respetar tu cuerpo. La palabra de Dios dice en la primera de Pedro 2:9 de que eres templo del Espíritu Santo. De tal manera que tienes que honrar y respetar tu propio cuerpo. Por eso es de que es importante tener la santidad interior y tener la santidad exterior. De que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y por último dice la Biblia también de que en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y después dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En la otra parte, que es la última parte, y es perseverando en el dar. Ellos tenían una convicción tan profunda de que ellos vendían todas sus cosas y los ponían ahí, y de acuerdo a las necesidades empezaban a repartir a las personas. Dice la palabra, de acuerdo a sus necesidades. Yo no te estoy pidiendo que vendas todo lo que tienes y ponlo acá en el altar. Y te lo digo porque hay muchas sectas que creen en esto, que todo el mundo debe de venderlo todo, colocarlo acá, y que el pastor es el que administra los bienes de todo el mundo y reparte según la necesidad. Eso no es algo que nosotros creemos, pero sí creemos en el dar. Sí creemos de que hay que dar ofrendas y hay que dar diezmos. El diezmo es bíblico, de acuerdo a la misma fe que entonces Abraham tuvo para poder dar el diezmo, o sea, una décima parte de lo que Dios le había dado a él. De la misma palabra, esto es algo aplicable al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Eso es algo aplicable, el diezmo es bíblico. De tal manera también las ofrendas son bíblicas, y es por medio de ello que todo lo que tú ves se puede realizar. Amén. Es por eso que hay un templo, es por eso que hay la asistencia social. En esta semana hemos ayudado a diferentes familias con situaciones tremendas que ni siquiera te puedes imaginar, pero todo eso es posible debido a los diezmos y a las ofrendas que recibe la iglesia. De tal manera que esto es algo bíblico, porque una y otra vez perseveraban en esto. Y todo lo que hacían, que perseveraban, es decir, que continuamente lo hacían, no de que una sola vez lo hacen y ya no. Perseverar es continuar haciendo algo una y otra vez. Perseveraban no solamente en la doctrina, es decir, mantenían esta doctrina clara, sino que también perseveraban en la comunión los unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, no solamente en el momento del servicio, pero también dice la Biblia que en las casas perseveraban en la oración y perseveraban en la honra que se daba
consideraban los unos a los otros, la honra hacia el pastor, la honra hacia el siervo de Dios, la honra hacia la familia, hacia el cónyuge, pero también perseveraban en el dar. Y todas estas cosas lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Y después dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente nota que cuando todo lo que tú haces con Dios lo haces con gozo y con una sencillez, con una inocencia, con un corazón puro y un corazón limpio delante de Dios. Había una alegría y una motivación por promover el evangelio de Dios, y por eso en ese momento hubo muchas personas siendo salvas. ¿Por qué? Porque mantenían el hecho de que tenían que seguir esparciendo este hermoso evangelio. Si Dios te trajo a esta iglesia, si Dios te trajo a este lugar, Dios te trajo no solamente para que te arrepientas, te bautices, recibas el Espíritu Santo de Dios, no solamente para seguir perseverando para que llegues al cielo, sino también para esparcir este hermoso evangelio. La segunda parte de ese versículo, que eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice después, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. ¿Verdad? Y esto es súper importante, porque muchas personas se quedan con el evangelio hacia ellos mismos. Pero este evangelio tienes que hablarlo, tienes que profesarlo, tienes que esparcirlo, tienes que hablarlo, tienes que compartirlo. Y es por eso que la iglesia primitiva tenían en su mente, mira, vamos a colocar a un lado todas las distracciones y vamos a darnos de completo, de 100% hacia este evangelio. Este evangelio vale la pena que te des por completo a él. Este evangelio es tan hermoso y ha transformado tu vida tanto que debe de provocar en ti darlo todo por este evangelio. Y no te estoy diciendo vende todo lo que tienes para darlo aquí, pero sí estoy diciendo deja lo que tengas que dejar en tu corazón para darte por completo hacia este evangelio. Porque al fin y al cabo las posesiones naturales se van a quedar en este mundo, pero Dios ama es un corazón contrito y humillado. Que sí tienes que darte por completo, que tu corazón por completo dáselo a Dios para este evangelio. Dios está esperando personas que estén vendidas hacia este evangelio, que estén realmente conmovidas para este evangelio, unas personas que estén realmente 100% para esto, y están tan 100% para esto que quieren decirle a todo el mundo, mira, hay una esperanza gloriosa, hay algo glorioso que Dios tiene para ti, que este evangelio produzca en ti que la persona que se atraviese, mira, te digo de un gran Dios. Mira, te digo de un Dios que me liberó. Mira, te digo un Dios que me restauró. Que esto no produzca vergüenza, pero antes produzca alegría y ganas de esparcir el mensaje. El mensaje de Dios no es para colocarlo debajo para que nadie lo vea, que nadie sepa que soy cristiano, que nadie sepa que soy un hijo de Dios. No, que este mensaje esté tan a flor de piel, que todo el mundo te reconozca como un hijo de Dios, que todo el mundo cuando te vea algo diferente en ti, y en ti produzca un querer esparcir este evangelio. Esta iglesia necesita tu testimonio. Esta iglesia necesita que hagas lo que te corresponde, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gracias a Dios que te arrepentiste. Gracias a Dios que te bautizaste. Gracias a Dios que has recibido su Espíritu Santo, y si no lo has recibido, créeme que Dios te lo quiere dar. Pero no pares ahí.
persevera hasta el fin y esparce este mensaje. El mundo necesita escuchar tu voz. El mundo necesita escuchar el evangelio por tus labios. El mundo necesita escuchar el evangelio filtrado por tus experiencias. El mundo necesita escuchar tu testimonio. Si Dios ha permitido que pases por tanto infierno, es porque alguien necesita el testimonio que va a salir de tus labios. El testimonio que tú tienes es tan glorioso y es tan único que solamente puede ser contado o contado por tus labios. Tu testimonio es lo propio, es lo único, es lo fabuloso que Dios ha hecho personalmente en ti. Y el mundo está necesitando ese testimonio. Siente la valentía para esparcirlo. Siéntete orgulloso por esparcirlo. Dice la Biblia que ellos lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. De Dios, voy a repartir este mensaje porque yo quiero ver otras personas que estaban también en tanto fango y que me sacó. Yo quiero ver personas también así, que estaban en lo más profundo y Dios los sacó y ahora mírame. Amén. Que eso produzca en ti. Que eso produzca en ti. ¿Por qué no te colocas de pie? Dios necesita tu testimonio. Dios necesita que esparzas este mensaje. Dios necesita que te pongas a su servicio. Servirle a Dios no es solamente tocar un instrumento o dar un sermón. Servirle a Dios lo puedes hacer todos los días, esparciendo este mensaje glorioso. Este mensaje que se tiene que contar. Que no levantas tus manos a Dios ahí donde está. Dile: Señor Jesús, te quiero dar gracias, mi Dios, por revelarme tu nombre. Te quiero dar gracias, Señor, por revelarme quién tú eres. Te quiero dar gracias, Señor, por revelarme, Señor, tu grandioso nombre. Pero más que cualquier otra cosa, mi Dios, quiero poder replicar, mi Dios, y poder esparcir este hermoso mensaje. Ayúdame a perseverar, mi Dios, ayúdame a perseverar, a no caer en tentación, Señor. Ayúdame a perseverar, mi Dios, y poder seguir adelante a pesar de las presiones externas. Ayúdame, Señor, a perseverar según el conocimiento de lo que tú eres, Señor. Ayúdame para poder, Señor, esparcir este mensaje que debe ser predicado, hablado, profesado en cada rincón de este mundo, Señor, porque se predicará este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. De tal manera, Señor, que necesito para poder verte cara a cara, mi Dios, para poder yo ver, Señor Jesús, para poder verte claramente, Padre. Yo tengo que esparcir este mensaje, Padre. Voy a ser un replicador del mensaje. Voy a ser uno que esparce el mensaje, Señor. Ayúdame, Señor, a esparcir esta semilla gloriosa de tu hermoso evangelio, mi Dios. Es una vida cristiana la que estamos viviendo. No solamente, Señor, recibimos tu impacto, pero también deseamos que otros sientan también ese impacto, mi Dios. No voy a coger tu evangelio y lo voy a poner debajo de la cama, Dios. No, la voy a brillar hacia todas las naciones. Este evangelio glorioso será esparcido por todo el mundo. Este evangelio glorioso, Señor Jesús, nos queremos volver, mi Dios, esparcidores de semilla, Padre. Vamos a esparcir esta semilla a
a toda lengua y toda nación, porque en tu nombre santo hay liberación, en tu nombre santo hay perdón de pecados, en tu nombre santo hay una vida nueva, en tu nombre santo se doblega toda rodilla y toda lengua y toda nación conocerá de este hermoso evangelio del Cristo Jesús, de que no solamente creaste los cielos y la tierra, pero también me salvaste, Señor Jesús, del mismo infierno. Tú, Señor Jesús, viniste y nos restauraste. Tú, Señor, no eres un Dios abstracto, pero eres un Dios personal. Y hoy, en el nombre de Jesús, Señor, fortalécenos y aliéntanos a esparcir este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En tu nombre santo, Señor. Vamos, ¿por qué no aplaudes fuerte la presencia del Señor?